compartir un poquito hoy sobre el año de la fe y el hecho de que estamos teniendo esta misión de Cuaresma y viviendo esta Cuaresma dentro del gran don que es el año de la fe. El Señor todo lo planea con una perfección tan hermosa, tan bella, que se hace al mismo tiempo tan visible para nosotros. Si recordamos el Evangelio que acabamos de leer y de escuchar, nosotros lo escuchamos, el Padre lo leyó. Es un Evangelio profundamente luminoso para el tema que estamos nosotros hoy llamados a reflexionar. Así que vamos a ver cómo estuvo nuestra escucha del Evangelio, ya que la escucha de la palabra es una de las grandes exhortaciones que se nos hace a nosotros los cristianos en este año de la fe. El Evangelio es del evangelista San Juan, y acordémonos que San Juan es uno de los 3 apóstoles que más contempla no solamente el misterio profundo de la identidad divina y humana de Cristo, pero también San Juan es uno de los que está más presente durante todos los milagros de Jesús. San Juan es el que nos cuenta que Jesús regresa por segunda vez a Caná. ¿Verdad? Casi siempre sabemos de la visita a Caná, en la cual hizo el milagro de la transformación del agua en vino. Pero muy poco nos damos cuenta que Jesús regresa una segunda vez. El Evangelio de hoy es la segunda visita de Jesús a Caná. Pero Jesús regresa a Caná y empieza este Evangelio. Reempresa este Evangelio con algo que yo sentí durante la Santa Misa, que el Señor quería que también nosotros hiciéramos un profundo examen de conciencia ante esas palabras de Jesús. Jesús dice, está regresando al lugar del primer milagro y dice, nadie es profeta en su propia tierra. O sea, está regresando al lugar cerquita de donde él vive, que lo conoció, que lo vio crecer y que contempló el primer milagro, y sin embargo Jesús va con este dolor en su corazón. Va de regreso a Caná con el dolor de saberse no recibido. No recibido. Esto es importante para nosotros, hermanos, que somos el pueblo de Dios, somos cristianos, somos los hijos de la iglesia, somos aquellos que nos hemos considerado discípulos de Jesús. Y que nosotros, como el Padre nos decía, hemos visto tantos milagros en nuestra vida. Y sin embargo, en el lugar donde Él hizo tantos milagros, no lo recibían. ¿Y no lo recibían con qué? Con fe. Lo que faltaba era la fe. ¿Y por qué faltaba la fe? Y yo les voy a decir una simple reflexión personal. La fe faltaba porque se acostumbraron al don. Y eso nos pasa a nosotros, especialmente los católicos, que tenemos la plenitud del tesoro. Nos acostumbramos tanto a la Eucaristía que con tanta facilidad dejamos de ir a ella. Nos acostumbramos tanto al poder de la palabra del Señor, que se nos está proclamando y estamos distraídos. Nos acostumbramos a los tesoros que Cristo ha dejado dentro de su iglesia, que no lo valoramos. Y entonces cuando esta actitud toma lugar en el corazón humano, lo próximo es perder la fe. Y no necesariamente que sean incrédulos, sino que falta el ardor de la fe, falta la firmeza de la fe, falta la pureza de la fe,
falta una fe que es capaz de atraer las obras misericordiosas de Dios. Después el Señor, que va con este dolor hacia Caná, o sea, va pensando que regresa al pueblo donde Él hizo milagros y que sin embargo lo vio crecer, como lo vieron tan igual a ellos, no sabían descubrir el misterio detrás de esa humildad de Dios. Y aparece podríamos decir un soldado, un empleado real que le pide que vaya a sanar a su hijo. Esto es muy importante para nosotros porque tenemos que colocarnos primero para un buen examen de conciencia. Tenemos que colocarnos primero en ese pueblo que ya se acostumbró a Jesús, que ya se acostumbró a ver las obras de Dios, que ya se acostumbró a escucharle, a ver sus intervenciones y por lo tanto ya no lo recibe con ardor. Ya no nos entusiasmamos cada vez que nos ponemos en la línea para recibir la Santa Comunión porque la podemos recibir todos los días. Es uno de los grandes pecados del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando nos acostumbramos a la intervención de Dios, al don de Dios, empezamos a perder el celo, el ardor por poseerlo. Pero ahora vamos también a colocarnos en el lugar de este hombre que es un pagano, como decía el padre, era un soldado, que le pide a Jesús. Jesús está yendo sabiendo que no lo van a recibir como profeta, y se aparece este hombre y le pide que sane ¿a quién? A su hijo. El hijo es el tesoro más grande para un padre o para una madre. Le pide que lo sane. Y fíjense una cosa, para mí es interesante que este hombre no le dice, mira, yo no soy creyente, tú pudieses o quisieses, no le pide ninguna de estas cosas, sino que directamente va a Jesús. O sea, ese ir directamente a Jesús nos está hablando de la firmeza de su fe, que va directamente a pedirle lo que él más necesita, que es la sanación del ser que más ama. Y le dice, sana a mi hijo que muere. Y Jesús, ¿qué le dice? Ahora mismo. Para los nicaragüenses, ahorita. Para los cubanos, el ahora. Ahora mismo tu hijo sana. Y esto es lo que a mí más, escuchando el Evangelio, porque yo no iba a hablar de esto, pero escuchando el Evangelio me traspasó el alma. Cuando oímos que este hombre pagano ni siquiera le cuestiona a Jesús, espérate, ¿qué me estás diciendo? Que en este momento mi hijo que está en cama, tú estás enviando un poder, nada de eso. Dice que inmediatamente el hombre se fue a su casa. O sea, inmediatamente ante la palabra que Jesús le dijo, no dudó en que aunque estaba en larga distancia, aunque hubiese parecido, ¿cómo está pasando esto? El hombre no dudó, sino que salió directamente, no a comprobar si Jesús había dicho la verdad, salió directamente para ir a ver a su hijo. O sea, esto es muy profundo, hermanos, porque cuántas veces el Señor habla a nuestro corazón, cuántas veces el Señor nos dice o nos pide algo y nosotros respondemos con la misma fe de este hombre pagano, que salimos directamente creyendo, respondiendo con prontitud al don que hemos recibido. Me pareció que era un detalle súper luminoso del Señor que hoy iniciáramos esta misión de Cuaresma con este Evangelio que nos habla de la fe y nos habla de dos tipos de fe.
de la fe que se ha acomodado, de la fe que está acostumbrada a Dios y por lo tanto se ha debilitado. Y nos habla de la fe que aparentemente no debería ni existir, ya que es un pagano, y sin embargo ese hombre creía más en Jesús que los que vieron a Jesús hacer un milagro. Entonces, bien que se dan cuenta que está hablando dos tipos de fe. Y la gran pregunta, siento yo, para iniciar esta misión de Cuaresma es que nos preguntemos, no me lo tienen que decir a mí, que se lo pregunten en su corazón ante el Señor, ¿qué clase de fe es la mía? ¿Y por qué es importante hacerse esta pregunta? Porque estamos en el año de la fe. Y en este año de la fe, que fue promulgado el 11 de octubre del año pasado, ya llevamos ¿cuántos meses en el año de la fe? 5 meses. Entonces, ¿nos quedan cuántos? 7. Noviembre 24 se clausurará el Día de Cristo Rey. Pero llevamos 5 meses encaminados en el año de la fe. Todo en nosotros este año tiene que tener la mirada atenta a los personajes que han mostrado en el Evangelio una auténtica fe. Y también tiene que estar puesta la mirada en los personajes en el Evangelio que han mostrado una fe débil, una fe interesada, una fe vana, una fe superficial basada nada más en lo externo, o incluso los que no tienen fe. O sea, tenemos que contemplar de una manera muy atenta, muy orante, todo el tema de la fe, porque estamos en el año de la fe. Un regalo entre los muchos que nos dejó el Papa Emérito Benedicto XVI ha sido el año de la fe. No lo va él a clausurar como sumo pontífice, pero estoy seguro que él desde su oración y su intercesión constante por el bien de la Iglesia, ¿qué pide? Pide lo que pidió cuando instituyó el año de la fe. Señor, danos una fe fuerte, danos una fe firme, una fe pura, una fe gozosa, una fe sencilla, una fe sincera. Qué importante, ¿cuántas veces nosotros rezamos por una fe sincera? La sinceridad es la pureza de la fe, una fe que se confía en un Dios que se ha revelado. Nosotros no caminamos a tientas, hermano. Nosotros no caminamos viendo si Dios existe o no. Nosotros no caminamos esperando a un Dios que un día aparezca. Nosotros somos el pueblo de un Dios revelado, tan revelado que se hizo carne. Y al hacerse carne, asumió toda la naturaleza humana, asumió toda nuestra vida, excepto el pecado. Díganlo más fuerte porque eso es importante. El pecado. Porque aunque ustedes se lo digan o lo escuchen, el pecado no es humano. Nosotros no fuimos creados con pecado. Nosotros caímos en el pecado. Hay una diferencia entre ser y entre el resultado de la caída, ¿verdad? Entonces les digo esto porque a mí me encanta cuando la tendencia, a veces se dice ni se comprende por qué se dice, pero muchos dicen, ay, yo soy pecador, yo soy humano, ¿verdad? ¿Nos lo decimos o nos lo dicen? Pero no, hermanos, nosotros somos pecadores porque renunciamos a la pureza, a la integridad con que fuimos creados como seres humanos. El ser humano es más que el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza
caída. No fuimos creados caídos, sino que nos caímos. Es diferente, ¿me van entendiendo? So, Jesús, Dios, se hace hombre y asume toda la realidad humana y revela con su humanidad, con sus palabras. Por eso hay que estar atento a las palabras del Señor. Revela también con sus obras y con sus silencios, con sus palabras y sus silencios, con sus opciones de vida, con sus gestos. Esto dice el Concilio Vaticano II. Dios, con sus palabras, sus obras, sus gestos, revela el verdadero rostro del Padre. Por eso es, cuando el Padre decía en la homilía, la exasperación de Jesús, como si vamos, ¿verdad? El ejemplo que dio, que fue muy bueno, y estamos yendo regularmente a un lugar que ya nos deben de conocer y nos siguen pidiendo una identidad. Pues eso le pasó a Jesús. 3 años revelando al Padre y diciendo desde un inicio: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces por eso es que él se puso un poco fuerte con Felipe. Cuando Felipe le dice: pero enséñanos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Tanto tiempo. Hay que oír las respuestas de Jesús con su tono. ¿Verdad? Porque él no dijo: hay tanto tiempo que he estado con ustedes, y no, él no dijo así. Él dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen. Qué dolor el de Jesús, el de no ser conocido. Y en el año de la fe estamos llamados, como nos dijo el Papa Eméritus en su carta, La Puerta de la Fe, Porta Fidei, con la que convocó este año. Es un año de conocer más profundamente a Jesús. Porque Jesús a cada uno de nosotros nos dice en este año: ¿cuánto tiempo he estado contigo? ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo de oración? ¿Cuánto tiempo vas a adoración eucarística? ¿Cuánto tiempo vas a misiones? Y todavía no me conoces. ¿Se dan cuenta que los estoy mandando a hacer mucha tarea, verdad? Ya vamos a la segunda. Señor, yo te conozco. Señor, yo de verdad conozco tu rostro. Yo de verdad comprendo quién tú eres. De verdad yo contemplo la fuerza y la belleza de tu rostro. El rostro que yo no debo dibujar, sino que ya ha sido revelado y que continúa siendo revelado a través de los evangelios. Por eso es que en la carta de inauguración de este año, el Santo Padre Benedicto XVI, Eméritus, nos dice: en este año tenemos que crecer en una fe que provenga, atención, porque tenemos que nosotros implementar la sabiduría que se nos comunicó, de la escucha de la palabra de Dios, de la recepción asidua de los sacramentos. Tercero, de una coherencia de vida. ¿Me entienden lo que quiero decir con esto? Si soy cristiano, si soy cristiana, debo parecerme a Jesús. Mi vida tiene que estar iluminada por el Evangelio. Mi mente tiene que estar formada por la mente de
Cristo. Mis opciones tienen que estar iluminadas por la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. ¿Quién dijo eso? Jesús. Si permanecen en mí, dijo. No se andan ahí solos corriendo, yendo detrás de cualquier cosa. No, Jesús no dijo eso. Y por eso es importante saber qué dijo Jesús. Si permanecen en mí, recibirán mi palabra. Hay una condición para escuchar la palabra del Señor. Si permanecemos en Él. Si la rama está bien atada al tronco. ¿Algunos de ustedes son ramas? No, ¿verdad? No somos ramas, somos más que una rama, pero el Señor quiso usar esa imagen para que nos entendamos, porque todos aquí tienen algún árbol en su casa. ¿Qué pasa cuando la rama se corta? Ajá, ¿verdad? Y no dura ni 3 días, ¿se han fijado? Se seca. Y después que se seca, ¿qué le pasa? La podemos quebrar. Por eso el Señor quiso utilizar esta parábola, esta imagen. El Señor es un gran catequista. Usó una imagen que todos nosotros podemos identificar. Tenemos que permanecer en la vid. Nosotros somos los sarmientos. ¿Y qué pasa cuando nosotros no permanecemos en la vid? Nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser se corta de su vida, se aparta. ¿Y qué pasa? Nuestra vida se vuelve seca, estéril. Y empezamos a hacer opciones también estériles. Porque el Señor dice, yo quiero, en el mismo pasaje de Juan, cuando habla de la vid y el sarmiento, el Señor dice, y la gloria del Padre es que ustedes den fruto. Y no solo frutos. ¿Cómo? En abundancia. Tenemos que permanecer en Jesús para recibir su vida. Hermanos, esa es la razón de la Eucaristía. Tenemos que permanecer en la Eucaristía para recibir la vida divina de Jesús que se nos comunica en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y le vamos a dar un aplauso a la Eucaristía. El Señor dice, permanezcan en mí, y el que permanece en mí recibe mi palabra. Y el que recibe mi palabra, dice Jesús, da mucho fruto. Y fruto abundante, fruto permanente, fruto sano. Me estaba dando cuenta al doblar aquí, había una casa en una esquina con un árbol de mango gigantesco. Y está afuera, o sea, que podemos ir a coger los mangos. Dije, ay, qué buen lugar, Señor, pusiste este árbol, porque no está dentro de ninguna casa. De aquí podemos todos a coger mango. Pero yo me estaba dando cuenta y miraba cuántas hojas tenía ese árbol y ya están empezando a salir los mangos. Van adelantados, este sí que está bien fuerte ese árbol. Y decía, Señor, así debe ser nuestra vida, que quien nos vea nos vea llenos de hojas y llenos de frutos, para que todos quieran, ¿qué? Comer del fruto, que es el resultado de nuestra comunión plena con Jesús. ¿A quién le gusta estar cerca de un amargado? A mí lo ofrecemos al Señor, ¿verdad? Todo se ofrece. ¿A quién le gusta estar cerca de una persona noble? A todos. ¿A quién le gusta convivir con un egoísta, egocentrista?
lo ofrecemos, ¿verdad? Pero cómo nos gusta vivir con un generoso o una generosa, ¿verdad? ¿Y por qué experimentamos en nuestra alma ese gusto por el bien? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque nuestra alma desea el buen fruto y nuestra alma desea estar cerca de los que dan buen fruto. Entonces, ¿se dan cuenta por qué nosotros tenemos que parecernos a ese árbol de mango? Porque cuando nos miren, así como yo cuando pasé dije, estas raíces están bien puestas, qué árbol más frondoso, así también el que permanece en Jesús se convierte en un árbol frondoso lleno de frutos que le da gloria al Padre. Al Padre le da gloria. Por eso es que Jesús, después de darnos las bienaventuranzas, ¿qué dijo de nosotros? Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Tal vez para nosotros, y sobre todo en nuestra cultura, que ahora le están quitando la sal a todo, porque tenemos la presión muy alta, parece, pero en la cultura judía la sal era fundamental para la vida. A nadie le gusta un puré de papa insípido, ¿verdad? Y depende de qué zona de Latinoamérica le echamos más sal o le echamos un poquito menos. Pero el Señor utiliza esos dos símbolos. Ustedes son la sal. Y una sal que no da sabor, dijo Jesús. ¿Qué se hace con ella? Se bota. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. A mí eso siempre me ha impresionado mucho, hermanos, que Jesús nos diga a nosotros que somos la luz del mundo. Porque Él mismo, en el mismo Evangelio, nos dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿cómo es que Jesús es la luz del mundo y nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo? ¿Qué pasa ahí? Lo que Jesús está diciendo, el que viva inmerso en mi luz, el que permanezca en mí, es tan iluminado que puede iluminar. ¿Entienden esto, hermanos? La importancia de permanecer en Jesús. Daremos frutos. Y el primer fruto es la santidad. La santidad. Yo quiero que ustedes sepan que a los santos y a las santas no se le canonizan por todas las obras que hicieron, aunque se estudian sus obras, ¿verdad? Porque la fe siempre se manifiesta en obras, aunque hay ciertas comunidades cristianas que piensan que no son necesarias las obras. Nosotros conocemos ciertos hermanos separados que dicen que nosotros estamos mal porque nosotros hablamos de las obras. Y yo siempre les digo, pero si yo no estoy hablando de las obras, Jesús mismo habló. Brillen sus obras sobre todos los hombres para que glorifiquen al Padre, palabra de Dios. Y luego tenemos a Santiago, que sabemos que era uno de los apóstoles cercanos a Jesús, uno de los 3, de los famosos 3, que también se quedaron dormidos. Y Santiago dijo, seguro que en la época de Santiago habían unos cuantos iguales a los de nuestras épocas, que decían que no eran necesarias las obras, que solo la fe. Y Santiago contestó, lean la carta de Santiago, y les dijo, enséñame tu fe a través de tus obras.
claro, hermanos, que por la fe nosotros nos insertamos en la obra salvífica de Cristo. Claro que por la fe, que es la que recibimos desde el día del bautizo. Por eso es que hay que bautizar casi que desde que salen del hospital, para que reciban la virtud infusa de la fe, de la esperanza, de la caridad, y para que empiecen ya desde ese momento a ser hijos de la iglesia, discípulos de Cristo. Pero una fe que no hace nada, perdónenme, pero eso no es fe. Eso es como el esposo que le dice a la esposa: sí, tú sabes que yo te amo, pero se me olvidó tu cumpleaños. A ver, esposas, ¿qué ustedes creen? Ah, ¿verdad? Me captaron. El amor, la fe, tiene que estar concretizada en actos. Es el grave problema de nuestra época. I love you, I love you. Todo el mundo I love you. Pero ¿y dónde está el acto concreto que me revela el significado más profundo de ese amor? ¿Dónde está ese amor que se revela en la fidelidad diaria cuando más cuesta? ¿Dónde está ese amor que se revela en el pensar primero en el bien del otro antes que en el mío? Hay cristianos que les gusta decir: yo creo y ya estoy salvo. Pero es que resulta que Jesús dijo que el que cree hace brillar sus obras. O sea, que el que cree da fruto abundante en sus obras de amor, en sus obras de compromiso, en sus obras de caridad. Empezando por el que convive contigo. Porque la caridad al país de enfrente, esa es más fácil. La caridad con los que viven en tu casa, esa es la que más cuesta, hermanos, ¿verdad? La caridad con el impaciente. ¿Y cuál es la caridad con el impaciente? Que al impaciente tú le das paciencia y así lo vas aplacando. Pero lo más fácil es que al impaciente, yo también soy impaciente con el impaciente, entonces tenemos dos impacientes dándose cuerda. Hay que permanecer cimentados en Cristo, en una relación profunda con Jesús, hermano. Ser cristiano no es fácil. Juan Pablo II nos decía: creer nunca ha sido fácil. Y en estos momentos menos. Creer nunca ha sido fácil, ni desde el principio de la iglesia. Si creer hubiese sido fácil, San Pedro no niega a Jesús. Si creer hubiese sido fácil, no salen corriendo los apóstoles el Jueves Santo. Si creer hubiese sido fácil, la crucifixión hubiera estado llena de amigos de Jesús. Creer nunca ha sido fácil y les voy a decir el por qué. Nos lo explica el beato Juan Pablo II. Porque implica la renuncia al yo. Porque implica la renuncia a mis criterios. Porque implica la renuncia a querer caminar a través de mis caminos que no son los de Dios. Porque implica la renuncia a nuestra mentalidad para tener los pensamientos de Dios. Creer nunca ha sido fácil y para crecer en la fe tenemos que estar muy cerquita de Jesús. Para aprender a creer, y les voy a decir algo que les va a sonar raro. Para aprender a creer en el verdadero Jesús se necesita mucha fe y se necesita estar muy cerca de Jesús. Fíjense
que hasta a los apóstoles le pasaba, que estaban con él, caminaban con él, veían todo lo que él hacía y oían todo lo que él hablaba. Y en Juan capítulo 6, Jesús está hablando de la Eucaristía. Es el pasaje donde nos explica todo lo de la Eucaristía. Y dice, el que no beba mi sangre no tendrá vida eterna. El que no coma mi carne no tendrá vida eterna. Y nos da todo ese discurso profundo sobre la Eucaristía. ¿Y qué pasó? Se escandalizaron y dijeron, ese lenguaje es muy duro. Claro, hermanos, si uno trata de ver la Eucaristía con los criterios nuestros, claro que es muy duro. Que si yo no voy a misa los domingos, no tengo vida eterna, es un lenguaje duro. Y a nuestra generación, que si cae una gotita de agua, no voy a misa porque me mojo. O sea, es un lenguaje duro, la fe requiere que se nos rompa nuestro entendimiento. Y Jesús, al ver que se iban un montón, ¿y quiénes eran los que se iban? Hombres y mujeres que lo habían estado siguiendo, que eran sus discípulos, pero que cuando Jesús quiso elevarles a una mayor comprensión de lo que Él venía a donar, les pareció muy duro y se fueron. Y Jesús con tristeza, por eso les vuelvo a decir, pónganle el tono bien puesto al Evangelio, Jesús se voltea a los apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren dejarme? Y ahí es donde viene una hermosísima profesión de San Pedro. Y qué hermoso que hablemos de San Pedro cuando estamos a pocos días de tener el nuevo sucesor, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Requiere fe. Yo no sé cómo no estamos todos los católicos llenando las iglesias en oración, hermanos. Estamos a punto de decidir al sucesor de Pedro, la roca sobre la que se sostiene la vida de la iglesia. Ah, no, están viendo Univisión, a ver qué dicen, no voy a decir nombre. A ver qué dicen sobre el cónclave. No, más que saber lo que dicen del cónclave, vamos nosotros a atraer la fuerza del Espíritu Santo con oración, para que el que salga elegido es aquel que Jesús desde toda la eternidad, ya lo llamó por nombre y él no se ha dado cuenta. Qué angustia, ¿verdad? Los pobres, qué momento más duro. Entonces, hermanos, cuando Jesús le dice con tristeza a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, para ustedes también mi enseñanza está elevando su fe. San Pedro le da una respuesta que solo, ya empezando por esa, ya se estaba él perfilando como la roca. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos momentos en que nos parece que la voluntad de Dios es dura? ¿Cuántos momentos vivimos de oscuridad, que no entendemos lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces vivimos momentos donde parece que Dios no está hablando? Y en esos momentos más oscuros, en esos momentos que el lenguaje de Dios parece ser fuerte, nosotros también tenemos que permanecer más que nunca cerca de Jesús y decirle, Señor, yo no voy a ir a buscar respuesta en nada ni en nadie. Voy a permanecer a tu lado porque solo tú
tienes palabras de vida eterna. Eso que yo no entiendo, que eso significa que comer tu carne, que tomar tu sangre, no lo entiendo bien, Señor. Pero yo sé que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Así es como nosotros tenemos que relacionarnos con el Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. ¿Qué significa eso? Porque esta es la época de la eficacia. Entre más eficaces, menos eficaces estamos. No sé qué nos pasa. Yo creo que es por una eficacia completamente humana sin la gracia, porque solo la gracia eleva la eficacia natural. Pero dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Muy importante. Nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios y el pueblo de la Eucaristía. ¿Qué significa? Que esa palabra es viva. Que está siempre engendrando. No es como el libro, no es como las novelas y eso que pueden ser muy bonitas, las que ustedes lean. Solo la palabra de Dios la leemos y ejecuta un efecto en nosotros. Precisamente lo que dice se engendra. Lo que dice se encarna. Es lo que pasó con nuestra madre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Acabamos de empezar recordando el Evangelio y yo estaba viendo sus rostros. Y cuando juntos recordamos el Evangelio, por si no lo oímos bien, estábamos un poquito distraídos, yo podía ver en sus rostros que el estar pensando en el hecho que Jesús estaba yendo a Caná triste porque ahí no lo recibían bien. Cuando yo les estaba diciendo que este hombre pagano, al escuchar a Jesús decirle, tu hijo se ha sanado, salió inmediatamente. Yo pude ver en sus rostros que algo les estaba pasando a ustedes en su corazón, como me estaba pasando a mí. Solo la palabra de Dios tiene el poder de tocar de una manera interior y en una manera potente el corazón humano. Por eso es que en este año tenemos que escuchar, ponderar, guardar en el corazón como la Virgen toda la palabra de Dios. Es viva, o sea, no está muerta. ¿Qué es lo opuesto a la vida? La muerte. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene la capacidad, la fuerza de hacer algo en nosotros. Y es eficaz porque lo que dice, lo hace. Eso lo oímos desde el Génesis, ¿verdad? Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué dice? Y la luz se hizo. Sepárese la noche de la oscuridad. ¿Y qué pasó? Se separó. Pues eso que nosotros tanto leemos en el Génesis es lo que pasa en nosotros cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios con fe. Jesús hace lo que dice. Todo lo que él ha dicho es palabra de verdad. Es promesa que se cumple en todo momento, aun cuando nosotros no sabemos distinguir su cumplimiento. Lo que Dios hace es lo que dijo, y lo que Él dice es lo que hace. Hermano, yo no sé, pero yo solo por saber eso, se me aumenta la fe. Mi Dios es el único que lo que dice, lo cumple. Nosotros no caminamos a la deriva. Nosotros tenemos una brújula clara y luminosa. Jesús
es nuestro pastor. Y Él siempre va delante de su rebaño, siempre delante. ¿Y saben lo más lindo que nos dice Juan capítulo 10? Cuando Jesús habla del buen pastor. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. ¿Qué próximo que dice? A ver. Y así concluye su discurso del buen pastor. Dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Importante, tercera tarea. Conocemos al pastor. Conocemos cuando oímos si eso viene de la voz del pastor o viene de la voz del ladrón. Él mismo habló del ladrón, dice, el que viene por otra puerta es un ladrón que viene a matar y a robar. Fíjense qué clase de lenguaje utiliza Jesús, porque el buen pastor vive para alimentar, proteger, cuidar, guiar, pastorear a sus ovejas y para defenderla de los lobos, de los que quieren aislar una oveja, porque una vez que aíslan, ¿qué le pasa? La matan. Entonces el enemigo, dice Jesús, es el que viene a robarnos. Y Él ve la gran batalla por nuestras almas, como Él pastoreándonos y el enemigo distrayéndonos para robarnos, para separarnos de su rebaño, porque una vez que estamos separados de su rebaño, no podemos oír la voz del pastor. Y si no oímos la voz del pastor, nos perdemos, nos morimos de sed, perdemos la comunión con nuestros hermanos, porque caminamos como rebaño, como rebaño. Entonces Él dice, los conozco, y nos conoce ¿cómo? Porque lo especificó ahí, por nombre. Hermanos, yo no conozco los nombres de muchos de ustedes, y no es importante. Como si no supieran mi nombre, tampoco es importante. Pero lo más importante es que Jesús te conoce a ti por nombre y te ha llamado por nombre. Y cuando tú te estás yendo detrás de una mariposa, por nombre te regresa al rebaño. Ahora, hermanos, ¿nosotros conocemos a Jesús? ¿Conocemos al pastor igual que Él nos conoce? ¿Nosotros reconocemos su voz igual que Él reconoce la nuestra? Y déjenme decirle, hermanos, yo siento con profunda humildad y gratitud que nosotros los católicos somos privilegiados, porque nosotros tenemos a Jesús como el buen pastor y el pastor supremo, pero Él ha querido dejar una imagen viviente de su misión de pastor, escogiendo a un hombre a quien Él unge para encarnar el pastoreo de Jesús sobre su rebaño. Nosotros somos privilegiados de tener un sumo pontífice, elegido por Cristo. ¿Para qué? Para pastorear el rebaño, no suyo, el rebaño de Jesús, para cuidarlo, para preservarle la fe y preservársela pura. ¿Quién de ustedes quieren
yo no sé, yo conozco muchos hermanos cristianos bastante orientados, bastante, y hay otros que están bastante desorientados. Pero hermanos, qué privilegio el nuestro saber que por 2000 años creemos en lo mismo. Y que el que viene, no solamente que tiene el compromiso de enseñarnos la fe, es que no se puede equivocar. Está impedido por el Espíritu Santo. Ese es el dogma de la infalibilidad. Hoy no la tiene. El día que lo elija, el Espíritu Santo lo sella. Y para privilegio suyo, no, hermanos, para el bien nuestro. Que aunque quisiese equivocarse en fe y en moral, no estoy hablando que si puso el secretario correcto o el incorrecto, no, eso no. De fe y moral, para todo lo que es el camino cierto de la salvación, la fe pura que viene desde Jesucristo, está impedido errar. Por eso, hermanos, yo no sé, pero yo no encuentro una razón legítima por qué hermanos se separen de la Iglesia Católica. No la encuentro. El día que me la muestren, tal vez me causan duda, pero no me la han podido mostrar. Porque la única iglesia que tiene a Jesús realmente presente en la Eucaristía es la Iglesia Católica. La única iglesia. La única iglesia que tiene a la Madre de Jesús como su madre es la nuestra. La única iglesia que preserva por 2000 años la pureza y la integridad de la fe es la nuestra. La única iglesia que preserva la misión sacerdotal de Cristo es la nuestra a través de la historia. La única iglesia donde Jesús sacramentalmente se hace presente para perdonarnos es la nuestra. La única donde Jesús se hace realmente presente para sanarnos con su sacramento es la nuestra. Y la única que tiene un pastor universal preservado por el Espíritu Santo para garantizar la auténtica fe es la nuestra. Que el Señor les bendiga.